Creo que hemos estado tratando de ministrar precisamente el alma de cada uno de aquellos que sintonizan la radio, porque ese es el propósito legalmente de nuestro programa, el tratar de ministrar su vida y el que usted pueda identificar si hay algún conflicto en su alma, en su corazón, y que a través de la palabra usted pueda solucionarlo, usted pueda verdaderamente poder ir siendo transformado, como dice la Escritura. Y pues hemos estado hablando precisamente acerca de los defectos que la Biblia habla que tenían los sacerdotes y que les impedía ministrar delante del Señor. Como hemos estado hablando en todo este tiempo, la Biblia dice que Dios hizo de nosotros un reino de sacerdotes. Somos real sacerdocio. Entonces, si nosotros somos real sacerdocio, quiere decir que nosotros hemos sido llamados para presentar sacrificios agradables al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso lo dice el libro también de Hebreos. Pero, así como en lo literal, dice la Escritura, que cuando el sacerdote tenía algún defecto, no podía él presentarse a ofrecer las ofrendas delante del Señor, porque al Señor no le agradaba si el sacerdote tenía un defecto físico. Y estamos viendo que esos defectos físicos ahora nosotros los podemos aplicar en un sentido a defectos de tipo espiritual, a defectos de tipo alma. Por eso estamos tratando de aplicar qué es el sacerdote cojo, qué era el sacerdote ciego, qué era el sacerdote con rostro desfigurado. Pero el tema de esta noche le hemos titulado el sacerdote de nariz plana o sobrada, o narizón, pues, en otras palabras. Entonces vamos a utilizar como texto base la Reina Valera de 1865. Y dice así en el libro de Levíticos capítulo 21. Porque ningún varón en el cual hubiere falta se allegará, varón ciego o cojo, o falto o sobrado de nariz. Falto o sobrado de nariz. Le decía que hay otra versión que dice que no sea chato, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros entendamos por qué es tan importante que nosotros tengamos nuestro sentido del olfato desarrollado y que tengamos cuidado, ¿verdad?, de que el enemigo no dañe ese sentido o nos trate de dañar a través de ese sentido. Nosotros vemos, por ejemplo, desde el libro de Génesis, que cuando el Señor creó al hombre y le ministró vida, esa vida se la ministró a través de su nariz. Entonces el enemigo va a tratar de hacer lo mismo, solo que en lugar de ministrar vida, el enemigo va a tratar de ministrarle muerte. Lo va a tratar de dañar a través del sentido del olfato. Usted encuentra en Génesis 2:7 que dice la Escritura: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, miren lo importante, sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre, dice, un ser viviente. La vida de Dios le fue ministrada a través del sentido del olfato. Entonces, el hombre, por medio de lo que entra en su nariz, se puede convertir en un ser viviente o se puede convertir en un muerto en vida. Y usted encuentra muchos seres humanos
el día de hoy, que cuando usted los ve caminar en la calle, usted no me dejará mentir, que hay muchos de ellos, de los seres humanos, que desafortunadamente por lo que ha entrado a su nariz, desafortunadamente se han convertido en muertos en vida. Son prácticamente como que fueran zombies. ¿Por qué? Porque se han convertido desafortunadamente en esclavos de una droga, en esclavos, ¿verdad?, de inhalantes. Y usted no me dejará, ¿verdad?, decirle algo que no es cierto. Cuando usted ve incluso a veces en los noticieros, usted ve a los pobres niños de nuestros países, que ellos inhalan muchas veces solventes, inhalan pegamento, inhalan thinner, y usted ve cómo esa inhalación de este tipo de ¿cómo se llama?, de solventes o de diferentes cosas, les daña precisamente su vida y les empieza a destruir su cerebro. Y usted los ve, le digo, los ve como muertos en vida. Pero esto de cómo el enemigo trata de contaminar al ser humano a través de su nariz, usted no crea que esto es algo nuevo de estos tiempos que nosotros estamos viviendo. No. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que aún el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, desafortunadamente en algún momentito de la historia fue contaminado a través de su sentido del olfato. Y usted se va a dar cuenta que el mismo Señor se los hace ver a través del profeta Ezequiel. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 8 y verso 17, dice la Escritura: y él me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Dios le está hablando al profeta y le dice, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que aquí han cometido? Que han llenado la tierra de violencia. Mire cómo estaba la tierra, muy parecido a lo de ahora. Han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces. Porque he aquí, oiga, ¿por qué los está exhortando? Porque aquí se llevan el ramo a la nariz. Se llevan el ramo a la nariz. Y si usted estudia la historia y va a los diccionarios, se va a dar cuenta que los rabinos y los estudiosos de este tiempo dice que se llevan el ramo a la nariz. Esto era precisamente un tipo de planta que producía alucinaciones, un tipo de planta que de alguna manera hacía la función como de una droga. Por eso el Señor los está aquí legalmente, le digo, exhortando, regañando, y les dice, ustedes se están llevando el ramo a la nariz. Pero no cabe duda de que cuando la gente no está en sus 5 sentidos, sino está bajo la drogadicción, muchas veces eso trae como consecuencia que esa persona haga muchas cosas fuera de sus 5 sentidos. Y es donde vemos que muchas veces hay accidentes, hay muertes, hay tantas cosas, porque la gente está desafortunadamente bajo los efectos de la droga. Y si algo está destruyendo al mundo, le digo, a la juventud, a los varones, a las mujeres, ¿verdad?, sean jóvenes, sean niños, es precisamente la drogadicción. Desgraciadamente, la drogadicción los ha esclavizado y los está, le digo, matando poco a poco, porque los va destruyendo, los va haciendo caer en una espiral de destrucción. Pero le digo,
el pueblo de Israel, el Señor le dijo, ustedes se llevan el ramo a la nariz. Pero en otra figura, usted se va a dar cuenta también que cuando el pueblo de Israel se volvió un pueblo carnal, la evidencia de esa carnalidad, Dios hizo que se viera reflejada en su nariz. Lo que le salía por la nariz era una evidencia de que ellos se habían vuelto carnales. Eso usted lo encuentra en el libro de Números, en el capítulo 11 y verso 19, que es la historia cuando el pueblo de Israel le pidió carne al Señor, le pidió carne y quería carne, pues. Esa es una figura de cuando desafortunadamente nosotros queremos carne, no queremos lo espiritual, queremos lo carnal. Y cuando ellos pidieron carne, el Señor les dijo, oh, ¿ustedes quieren carne? Entonces dice que les dijo que iban a comer carne. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. ¡Qué tremendo! Entonces la carnalidad se iba a manifestar precisamente a través de su nariz. Y por ahí les iba a salir la carne, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿por qué salimos de acá de Egipto? Bueno, pero entonces usted ve que legalmente, pues, le digo, el pueblo de Israel se llevaba el ramo a la nariz y la carne le salía también a través de la nariz. Pero también de la misma manera, cuando Eleazar, el Espíritu Santo, Eleazar es figura del Espíritu Santo, en la historia del libro de Génesis, cuando Eleazar, ¿verdad?, figura del Espíritu Santo, se agradó de Rebeca, que es figura de la iglesia, y le reconoció como la escogida para casarse con el hijo de su amo, que es figura del Señor Jesucristo, la evidencia de que se había agradado de ella fue el anillo que le colocó en la nariz. Por eso era importante que ella tuviera nariz, que no fuera falta de nariz, pero tampoco podía ser narizona. Tenía que tener una nariz normal, pues, la nariz normal. Entonces usted se da cuenta que dice que Eleazar, cuando se dio cuenta de que ella llenaba todos los requisitos y era la que había sido predestinada para el hijo de su amo, porque así fue cuando él oró delante de Jehová, él dijo, la mujer, la doncella que tú hayas destinado para el hijo de mi amo, tiene que tener estas señales. Y cabal, esas señales se cumplieron en Rebeca. Entonces dice Génesis 24:47. Entonces le pregunté y le dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz a Milca. Entonces dice Eleazar, le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Entonces la señal de que se había agradado de ella y que era la escogida fue que le puso brazaletes en los brazos, pero tenía la señal de un pendiente, de un anillo. Y el anillo usted sabe que es un anillo como de compromiso, pues. Eso es lo que tipifica el anillo. Pero lo tenía precisamente en su nariz. Eso era señal, le digo que era la escogida. Pero si usted conoce la Biblia, o usted también ha crecido en el campo, usted sabe que
a los bueyes, cuando los quieren poner a trabajar y quieren de alguna manera que conducir a esos bueyes, les ponen una argolla en la nariz, un narigón le llaman, ¿verdad? Le ponen en la nariz una argolla. Y entonces cuando le ponen la argolla en la nariz, a ese buey se le puede conducir muy fácilmente. Al agarrar la argolla, entonces lo empiezan a conducir con mayor facilidad. Esto le digo es una figura precisamente de la guianza del Espíritu Santo sobre los creyentes. Cada uno de nosotros debería de tener una argolla en nuestra nariz espiritual, pues, en el sentido espiritual, para que de esa manera podamos ser conducidos muy fácilmente. Pero para eso les digo, tenemos nosotros que tener nariz. No Amén. podemos ser faltos de nariz. No podemos. Porque si una persona es falta de nariz, entonces no puede tener esa capacidad de guianza. Usted se da cuenta que Romanos, capítulo 8 y verso 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pero todos los que son guiados por el Espíritu, si dice todos los que son guiados por el Espíritu, es porque no todos son guiados. Hay gente que desafortunadamente no se deja guiar por el Espíritu de Dios. Y como no tiene en ese sentido una nariz donde poderle poner la argolla para conducirlo, es gente que se conduce a sí misma. Es gente que se guía a sí misma y hace a un lado la guianza de Dios. Y por no tener guianza de Dios, es que muchas veces fracasa o se mete en tantos problemas porque no tiene quien lo esté guiando. Entonces la Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo en San Juan, capítulo 16 y verso 13. San Juan 16, 13 dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. Eso es lo que quiere precisamente el Espíritu de Dios, guiarnos a toda la verdad. Y es importante que nosotros tengamos esa señal. Usted sabe que son señales. Ya vio que cuando hablábamos acerca de tener la oreja en buena condición, decíamos que porque en la oreja, cuando alguien era esclavo por amor, le horadaban la oreja y regularmente le ponían un tipo de argolla. Y eso era señal de que era un siervo por amor. De la misma manera, esta señal precisamente en Rebeca, que ella tenía una argolla en su nariz, pues. Ahora, pero le digo, es porque por medio del Espíritu Santo, Él nos guiará a toda la verdad. Él no quiere que nosotros conozcamos en parte. Él quiere que nosotros conozcamos toda la verdad. Y esa verdad nos va a hacer libres. Ahora, pero como les digo, el sacerdote podía ser chato, no tener nariz, o podía ser narizón, tener una nariz sobrada. Ahora, ¿qué significa esto? El sacerdote sobrado de nariz representa a la gente que, con todo respeto se lo voy a decir, mete la nariz en todo. Usted sabe que así, ¿verdad? Cuando alguien es metiche, pues, le dicen: no, deja de estar metiendo la nariz, le dice uno, ¿verdad? Donde no te importa, donde no es tu lugar. Entonces mucha gente, como tiene la nariz muy larga, es narizón, siempre anda metiendo la nariz en todos.
en todo, son entrometidos. Son aquellos que se quieren enterar de todo lo que pasa en la vida de las personas y que constantemente están envueltos en problemas por metiches. Y mire la historia de este rey metiche. Oiga la historia de este rey metiche. Este rey metiche se llamaba Josías. Y este rey Josías le costó la vida por estarse entrometiendo en lo que él no tenía que entrometerse. Se metía en problemas ajenos. Mire lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 35 y verso 20. Después de todo esto, cuando Josías había reparado el templo, Necao, rey de Egipto, subió para combatir en Carquemis, junto al Éufrates. Y Josías salió para enfrentarse a él. Pero el problema no era con el rey Josías. Josías no tenía que ver en este tipo de pelea. Pero él se metió en una pelea que no le correspondía. Josías salió para enfrentarse a él. Pero él le envió mensajeros diciendo, el rey Necao le envió mensajeros a Josías diciéndole, ¿qué tenemos que ver el uno con el otro, oh rey de Judá? En otras palabras, yo no tengo problemas contigo. No te metas en este problema. No te metas en este problema, por favor. No vengo hoy, le dijo, contra ti. Mire, no vengo hoy contra ti, sino contra la casa con la que estoy en guerra. Entonces Josías se metió en una guerra que no era de él. Es como a veces uno se mete en guerras que no son de uno. A veces usted sabe que eso le sucede mucho a veces a las suegras, a los suegros, que se meten muchas veces en los problemas de los hijos y a veces en lugar de ayudar, lo empeoran. A veces nos metemos en cosas que no deberíamos de meternos. Yo no vengo hoy contra ti, sino contra la casa con la que estoy en guerra. Y Dios me ha ordenado que me apresure. Ahora mire pues, por tu propio bien. Mire cómo el rey Necao, rey pagano, le está hablando al rey Josías y le dice por tu propio bien. Entonces muchas veces nosotros tenemos que aprender a no meternos en asuntos que no son de nuestra incumbencia, por nuestro propio bien. A veces usted se mete en pleitos ajenos. A veces uno se mete en pleitos entre esposo y esposa y de repente ellos terminan reconciliándose y uno termina mal. Uno termina siendo el que quedó mal. Entonces, a veces por el propio bien de uno debe de no meterse. Entonces este Necao le dice a Josías, por tu propio bien, deja de oponerte a Dios que está conmigo, para que Él no te destruya. En otras palabras, vas a estar incluso, si te metes, te vas a estar oponiendo a algo que Dios me ordenó. Porque Dios me ordenó que le hiciera guerra a este rey de Israel. Pero tú eres el rey de Judá. Y yo vengo en guerra contra el rey del norte, el rey de Israel. Y Dios me lo ordenó. Por tanto, no te opongas a él para que él no te destruya. Oiga esto. Sin embargo, Josías no quiso retirarse de él, sino que se disfrazó para combatir contra él. Y tampoco escuchó las palabras de Necao que venían de boca de Dios,
sino que vino a entablar la batalla en la llanura de Megido. Oiga esto. Y los arqueros hirieron al rey Josías. Y él dijo a sus siervos, llevadme porque estoy gravemente herido. Entonces a veces uno por meter la nariz donde no te han llamado, muchas veces quedas gravemente herido. Muchas veces recibes heridas, pero a veces tus heridas son por metiche. Por metiche. Tienes que aprender a tener cuidado. Y no te digo entrometerte en lo que no te han llamado. Y dice que lo sacaron de la batalla, pero desafortunadamente se desangró y terminó muerto. ¿Cuánta gente no está desangrándose porque se siente herido, pero porque se metió en un problema que no le incumbía? Y de repente, le digo, recibió una palabra, ¿verdad?, que lo hirió. Tal vez le pudieran haber dicho, ¿sabes qué? ¿A ti qué te importa? ¿Por qué te estás metiendo? Y diferentes cosas, ¿verdad? Pero dice que este rey Josías desafortunadamente murió. Pero miren lo que nos aconseja la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 26 y verso 17. Dice la escritura, como el que toma un perro por las orejas, así es el que pasa y se entremete en contienda que no es suya. Entonces le está diciendo, así como alguien que toma a un perro por las orejas, ¿qué va a hacer el perro? Lo va a morder. Lo va a morder, lo va a atacar, lógico, lo va a atacar. Cuando usted se mete, dice aquí, y se entremete en contienda que no es suya, le pasa lo mismo. A usted va a terminar mordido, va a terminar dañado, pero porque se metió en contienda que no es suya. Mire, hay gente que incluso los matan, Juan, porque de repente van por la calle, ¿verdad? Y se meten en un pleito que no era de ellos, saca a una persona la pistola y le mete un balazo. Sí. Y él ni siquiera tenía por qué sufrir ese tipo de percance. Pero desafortunadamente se metió en un pleito que no le correspondía. Miren lo que dice también Proverbios capítulo 3 y verso 30. No contendáis con nadie sin motivo si no te ha hecho daño. En otras palabras, si alguien no te ha hecho daño, no es contigo el problema, no es contigo la riña, no es contigo la discusión, no te metas, porque puedes tú pagarlo caro. Pero como te digo, ese es el sacerdote que es narizón, pues, que anda metiendo la nariz en todo. Pero, ¿qué del que es falto de nariz? ¿Qué del que es de nariz plana? ¿Qué significa el que no tiene nariz? Eso lo vamos a ver ahorita en unos segunditos, pero vamos a permitir que nuestro hermano Juan Rivera les comente algunos anuncios de la congregación. Así es, Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos los que nos escuchan. Solo para recordarles que usted está escuchando su programación, Venir una experiencia nueva por el pastor Víctor Velázquez, en la temática de un reino de sacerdotes. Y recordarles que nuestra iglesia está ubicada en el 920 y Sahara entre Maryland y Commercial. Y nuestros días de servicio son los días sábados a las 7 p.m. y los días domingo a las 11 de la mañana. También queremos decirle que nos puede buscar como Iglesia de Cristo Miel Las Vegas en Facebook y en YouTube, donde usted encontrará esta enseñanza y muchas más predicaciones completas. Usted puede compartirlas a sus amistades. No deje de
de darle like y de hacer share estas enseñanzas para que sus amistades los vean. Y le recordamos también los teléfonos en cabina si quiere hablar, si tiene una petición o quiere comentar algo, el 702-647-5050. Rápidamente también quiero dar saludos a los que nos están viendo, a nuestro hermano Francisco Gil, a nuestra hermana Claudia, a nuestra hermana Berta, a nuestra hermana Goyita, a nuestra hermana Linda, a nuestra hermana Hortensia en la ciudad de Guatemala. Bendiciones y sigan escuchando este precioso tema. Bueno, entonces sigamos viendo, ¿verdad? La importancia, le digo, de no ser narizones, pero también la importancia de no ser faltos de nariz, ¿verdad? En otras palabras, tener una nariz como la de su servidor, ¿verdad? Humildemente. Humildemente, no se crean. Es una broma, ¿verdad? Pero lo que sí le digo, ¿verdad? Es que la iglesia está representada en la mujer tsunamita del Cantar de los Cantares. Esa mujer del Cantar de los Cantares, una de las áreas que son elogiadas en su cuerpo es precisamente su nariz. Usted sabe que el amado la elogia y le elogia su cabeza, sus piernas, todo, ¿verdad? Sus mejillas, pero una de las áreas que le elogia es precisamente su nariz. Miren lo que dice Cantares 7:4, porque la iglesia debería de tener, le digo, una nariz que le dé belleza. Amén. Dice Cantares 7:4, tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Hesbón junto a la puerta de Bat-Rabín, tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco, como la torre de Líbano que mira hacia Damasco. Entonces le está elogiando, le digo, su nariz, y le dice que esa nariz es como una torre. Pero esto nos habla precisamente, ¿qué es lo que David está hablando cuando, el Salomón está hablando cuando dice tu nariz es como la torre del Líbano que mira hacia Damasco? Esto, le digo, nos habla del discernimiento que debemos de tener los creyentes en Cristo Jesús. Nosotros debemos de tener discernimiento. Las torres eran para detectar al enemigo desde lejos. Usted sabe que parece una torre. Amén. Se subía el vigilante a la torre y entonces al estar arriba en la altura, en la torre, podía precisamente ver y detectar al enemigo desde lejos y entonces podía prepararse para defenderse. Si nosotros podemos detectar al enemigo, más rápido vamos a poder defendernos y vamos a estar preparados. Amén. ¿Usted se recuerda a aquel personaje de la farándula mexicana que se llamaba el Chapulín Colorado? Y sus famosas frases, ¿verdad? Mis antenitas de vinil detectan la presencia del enemigo, decía. Sí. Eso es una, hermano, cosa de la farándula. Pero nosotros debemos de tener nuestros sentidos espirituales desarrollados. Amén, así es. Para poder discernir, detectar la presencia del enemigo y podernos defender. Desafortunadamente, el pueblo de Dios ha ido perdiendo poco a poco los sentidos espirituales y hemos llegado a ser como Jacob, que fue engañado por medio de sus sentidos. O mejor dicho, Isaac fue engañado por medio de sus sentidos. Porque desafortunadamente Isaac se envejeció y se deterioró. Mucho cristiano no se renueva. Nosotros dice que debemos de renovarnos, ir siendo renovados en nuestro hombre interior. Aunque nuestro hombre exterior, el físico, se va deteriorando, se va envejeciendo,
Pero en el hombre interior nos vamos nosotros cada día rejuveneciendo y tenemos los sentidos espirituales despiertos. Amén. Pero muchas veces el pueblo de Dios se ha envejecido espiritualmente y desafortunadamente se ha deteriorado en sus sentidos espirituales. Entonces, cuando leemos Génesis capítulo 27, nos vamos a dar cuenta que Isaac fue afectado en sus 5 sentidos, en lo natural. Número 1, fue engañado por el sentido de la vista. Dice la Escritura: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Mire qué tremendo. Entonces, Isaac se quedó sin vista. Entonces, cuando él se quedó sin vista, ahí fue precisamente lo que aprovecharon para engañarlo. Pero él no solamente se había quedado sin vista, por el sentido del tacto lo engañaron. Como ya no podía ver, entonces se dejó llevar por el sentido del tacto. Entonces, por el tacto lo engañaron, porque Jacob se disfrazó. Así es. Jacob se puso pieles de cabrito, dice, y se acercó a Isaac. Dice ahí mismo en el verso, le digo, Génesis 27, 21. Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Pero déjame palparte. Y como él se dejó llevar por lo que palpaba, entonces palpó algo velludo. Pero no era el cuerpo de Esaú, eran pieles de un cabrito. Fue engañado en el sentido del tacto. Ahora, por el sentido del oído, por dejarse llevar también por el sentido del tacto. Por el sentido del oído, mire por favor. Mire, por el sentido del oído, dice en el verso 22, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le reconoció, porque sus manos eran velludas como las manos de Esaú, y le bendijo. Entonces aquí se dejó llevar por el sentido del tacto, nuevamente. Pero legalmente sí había alcanzado a distinguir que no era la voz de Esaú. Alcanzó a distinguir que la voz era de Jacob, pero se dejó llevar por el tacto. Y entonces terminó engañado. Por el sentido del gusto. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta que le dieron a comer. Y entonces a través de la comida lo engañaron. A través del sentido del gusto. Dice el verso 25. Dijo también: acércamela, acerca de la comida, acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Por el sentido del tacto lo engañó. Y por eso mismo terminó de bendecirlo. Porque dijo, ¿verdad? Usted ya sabe todo lo que dijo después. Pero luego lo engañó por el olor. O sea, el olor lo discernió, pero legalmente no alcanzó a discernir el olor de Jacob. Mire por qué, porque Jacob se había puesto las vestiduras de su hermano. Porque Jacob legalmente olía a engaño. Amén. Jacob era un engañador, él olía a engaño. Pero entonces, para que no lo detectara Isaac, se puso las vestiduras de su hermano mayor. Ahora mire lo que dice la Escritura. Ahí mismo en el verso 27. Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. No se dio cuenta
que era Jacob. Entonces lo engañaron a través del sentido del olfato. Entonces, pero oiga esto que le voy a decir porque esto es bien importante. Una de las razones que ha llevado al pueblo de Dios a perder sus sentidos espirituales ha sido la idolatría hacia los ministros o hacia los movimientos o miembros o ministerios a los cuales pertenecen. Desafortunadamente, la idolatría hace perder el discernimiento, hace perder el sentido del olfato, y hablamos que el sentido del olfato es discernimiento. Entonces mucha gente ha dejado de discernir porque se ha vuelto un pueblo idólatra. Antes éramos idólatras de ídolos, ¿verdad? De madera, de bronce, de hierro y todo eso. Pero ahora el pueblo de Dios se ha vuelto idólatra de ministerios, de ministros. Miren lo que dice, ¿y dónde me baso yo? El Salmo 115 y verso 4 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Hablando de la idolatría en lo natural, pues. Pero oiga esto: tienen boca los ídolos, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Oiga esto: tienen nariz y no huelen. Hablando del ídolo, pues, del ídolo, digo, de madera o de metal, lo que sea, pues. Pero oiga la comparación que hace. Tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno en su garganta. Se volvieron como ellos, los que los hacen y todos los que en ellos confían. Entonces está hablando de que cuando uno es idólatra en el aspecto, ¿verdad? Le digo, la idolatría que nosotros conocemos, eso afecta al ser humano. Pero si eso los afecta en el sentido, le digo, de la idolatría natural, también la idolatría espiritual. Cuando nosotros idolatramos, y mucha gente idolatra de tal manera a su apóstol, idolatra de tal manera a su ministerio, idolatra de tal manera, ¿verdad?, todo lo que su ministerio hace, que ellos terminan legalmente muchas veces ciegos. Tienen ojos pero ya no ven, porque ya no ven otros movimientos. Para ellos solo su movimiento. Ya no oyen porque para ellos solo su apóstol tiene palabra y no oyen a nadie más. Ya no disciernen, ya no palpan, ya no tienen comunión muchas veces con el cuerpo de Cristo, porque se vuelve un movimiento aislado, solo ellos. Y para ellos, le digo, ¿verdad?, su apóstol es el superapóstol. No hay otro como nuestro apóstol. Ya ves, hasta se andan peleando con otros movimientos. ¿Por qué? Porque así como dice la Escritura, que el que idolatraba ídolos en lo natural se volvía como ellos, de la misma manera el que idolatra ahora a hombres se vuelve igual, como dice la Escritura, que se volvían estos que idolatraban a los ídolos. Se volvieron como ellos, los que los hacen y todos los que en ellos confían. Entonces, mire, esto es bien tremendo, porque cuando un pueblo ha perdido el discernimiento espiritual, es muy difícil poder hacerlos volver al Señor. Es bien difícil cuando el pueblo ya no discierne. ¿Y por qué razón es tan difícil hacerlos volver al Señor? ¿Por qué es tan difícil? La razón es que ya no distinguen el olor de vida del olor de muerte. Nosotros tenemos que aprender a discernir, le digo, los olores. Y debemos de distinguir. Cuando usted va a una iglesia, cuando usted va a un lugar, su olfato espiritual
debe de discernir si hay vida o no hay vida. Si hay el fluir del Espíritu de Dios o no hay el fluir del Espíritu de Dios. Entonces le digo, qué lindo es cuando, Juan, tú tienes tu olfato desarrollado y tú puedes ir a un lugar y automáticamente tú dices, aquí huele a vida. O como dice aquel canto de nuestros hermanos de Honduras, de Ebenezer, Honduras, huele a victoria. ¿Verdad que sí dice? Ah, que huele un guerrero. Cuando viene de la batalla, huele a victoria. Entonces, cuando tú vas a una iglesia donde hay el fluir del Espíritu Santo, tú vas a percibir el olor a victoria. Pero también tienes la capacidad de discernir el olor de derrota. Y muchas veces uno puede oler a un cristiano y tú lo puedes oler y dice, este huele a vida. Este huele a vida. Cuando tú le das un abrazo, ¿verdad? Puedes oler, puedes apercibir, puedes discernir la vida que hay en él. Pero también muchas veces puedes discernir todo lo contrario, que está muerto. ¿Por qué? ¿Se recuerda qué fue lo que dijo Marta acerca de este personaje llamado Lázaro? Señor, le dijo a Jesús, Señor, ya hiede, porque tiene 4 días de muerto. Entonces hay cristianos que tienen buen olor y hay otros cristianos que, disculpe, son como Lázaro, hieden. O hieden, dijo alguien, ¿vale? Sea como sea, será el sereno, dijo la chimoltrufia, pero el asunto es que no dan buen olor. Entonces mire lo que dice Amós capítulo 4 y verso 10. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos. E hice subir el olor de vuestro campamento hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. O es decir que el Señor les permitió a ellos, permitió que hubiera un olor a muerte en el campamento, porque el campamento estaba haciendo lo que no debía, habían hecho cosas que no debían. Entonces aquello trajo muerte y se levantó el olor de muerte. Pero más sin embargo, dice el Señor, hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya no distinguían del olor de muerte y el olor de vida. Estaban dañados en sus sentidos. Otro conflicto que existe con la falta de discernimiento o con tener falta de nariz o olfato, es que no distinguimos el verdadero perfume que le agrada al Señor, ni discernimos cuando el Señor está presente. Por esa razón es que el pueblo de Dios danza al son que le toque. ¿Por qué el pueblo de Dios danza al son que le toque? ¿Por qué el pueblo de Dios puede saltar a cualquier ritmo? ¿Por qué el pueblo de Dios canta lo que sea? ¿Sabe por qué? Porque no tiene discernimiento, no tiene olfato para distinguir precisamente el perfume del Señor, para no distinguir cuando el Señor está presente en algún lado o su unción está presente en un canto. Porque usted no me dejará mentir que cuando un canto es ungido, cuando un canto tiene presencia de Dios, se siente, se apercibe, se discierne. Pero si el pueblo de Dios tiene sus sentidos atrofiados, ya no discierne, ya no distingue, entonces con todo respeto, danza al son que le toque. Mire por favor,
La Sunamita, la amada, dice en el Cantar de los Cantares, que ella distinguía y conocía el olor de su amado. Yo eso le enseño a la congregación y al ministro de alabanza. Le digo, no cantes cualquier cosa, no ministres cualquier canto. Aprende a discernir el canto y aprende a percibir la presencia del Señor en el canto, la unción. Porque eso es lo que el pueblo de Dios necesita. Entonces dice, Cantares 1:3, tus ungüentos, hablando la amada del amado, tus ungüentos tienen olor agradable y tu nombre es como un ungüento purificado. O es decir, hermano amado, como un perfume purificado, pues. Nosotros debemos de buscar alabanza purificada. Amén. Alabanza refinada. Amén. Alabanza inspirada por el Espíritu de Dios. Y no alabanza inspirada por una mente carnal. Tiene que ser alabanza que venga del corazón de Dios al corazón de los hombres, para que agrade precisamente el corazón de Dios. Tus ungüentos tienen olor agradable. Tu nombre es como ungüento purificado. Por eso te aman las doncellas. Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo. Porque cuando usted encuentra ese tipo, le digo, de ambiente espiritual, eso lo lleva a usted a amar más al Señor. Usted lo ama cada vez más. Peor cuando esa alabanza lo está conectando con Él y lo está ministrando. Usted lo va a amar. Por eso ella dice, por esta razón te aman las doncellas. ¿Por qué? Porque Jesús tiene un olor. Amén. Jesucristo tiene un olor. Aleluya. Y usted tiene que aprender a discernir el olor de Cristo. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 2 y verso 15. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Porque fragante aroma de Cristo. Entonces, ¿a qué huele usted? ¿A qué debo de oler yo? Yo debo de oler a Cristo. Amén. Yo debo de oler al Señor Jesucristo. Pero le digo, no estoy hablando de un olor en lo natural, pues. Para eso existe el Chanel, existe el Dracar, existe todo eso. No, yo no estoy hablando de eso. Que si puede usar eso, pues qué bueno, ¿verdad? Porque también es bueno. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando en el sentido espiritual. Entonces, que nosotros seamos olor fragante, aroma de Cristo para Dios. Entonces, que cuando el Señor nos acerquemos a Él, Él pueda decir, hueles a Cristo, hijo. Tu olor es olor a cristiano. Eres cristiano. Hueles a Cristo. Aleluya. Y no que nos diga, hueles a mundo. Hueles a mundo. Que te diga, hueles a los Tigres del Norte cristianos. Tremendo. Hueles a... No, que no te diga eso. Que te diga, hueles a victoria. Amén. Hueles a unción. Aleluya. Hueles a mi hijo. Aleluya. Me recuerdas el olor de mi hijo. Y entonces te va a bendecir. Desafortunadamente el tiempo ha pasado. Pero dice Eclesiastés 10:1, que es el peligro, que solamente quiero terminar con eso. Mira el peligro. Por eso debemos de discernir. Porque dice Eclesiastés 10:1, las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista den mal olor. Una mosca muerta hace que el perfume dé mal olor. Por eso tengamos cuidado con las moscas. Amén, aleluya. Procuremos que nuestro perfume no se metan moscas.
No sé si te recuerdas un canto que había, como perfume agradable, que sea mi alabanza a ti, Señor, como perfume agradable. Perfume de adoración. Perfume de adoración. Que nuestro perfume sea como aquella mujer que rompió el alabastro a los pies del Señor. Así y dice la Biblia que la casa se llenó del aroma de aquel perfume. Qué rico haber estado ahí y poder respirar el olor agradable de aquel perfume y tener el discernimiento de que ese perfume era lo que estaba exhalando el Señor Jesucristo al ella derramar su perfume en la cabeza del Señor. Padre, en esta noche, te damos gracias por todos aquellos que están escuchando la radio y te pedimos, Señor, que restaures. Si alguien está atado, si alguien está esclavizado a la droga, sí, Señor, a través de sus sentidos o su sentido, Señor, del olfato, yo te pido en esta noche que esta palabra lleve liberación a su vida. Amén. Y todo aquello que está afectando su olfato y que lo está esclavizando a través de su olfato, damos ahora la palabra de liberación para su vida. Amén. Y que sean libres de toda adicción a la droga, a solventes. Aquel que está atado por medio de su boca, que, Señor, está atado tal vez al alcoholismo. En cualquiera de sus sentidos, libéralos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta noche ministro tu vida y declaro sobre tu vida liberación. Y para aquellos que me están oyendo, Señor, te ruego que su sentido espiritual sea, Señor, restaurado para que puedan discernir el olor agradable de Cristo Jesús. Amén. Amigo Radio Escucha y hermano que me escuchas en diferentes lugares, es el pastor Víctor Velázquez, Iglesia de Cristo Miel, aquí en la ciudad de Las Vegas. Y te quiero invitar a que nos visites, si no tienes un lugar donde congregarte, por supuesto, al 920 East Sahara, entre Commercial y la Maryland. Ahí estamos ubicados. Nuestros servicios son los sábados 7 p.m. y los días domingos 11 a.m. Mi número de teléfono 702-419-7875. 702-419-7875. Ha sido un placer estar contigo y no te pierdas el programa del día viernes y también el día lunes estaremos hablando de el sacerdote con la mano quebrada. Que el Señor te bendiga, te guarde y nos vemos en el próximo programa. Bendiciones. La Iglesia de Cristo tuvo el agrado de presentar Peniel, una experiencia nueva. El propósito de este programa es ponerle en contacto con el Todopoderoso Salvador y Rey del Universo, Jesucristo el Señor. Le invitamos a escuchar el próximo de esta serie.